Bueno, hola, buen día a todos. Soy Camilo. Voy a hacer una pequeña introducción aquí sobre un diseño de una base de datos relacional. En este caso utilizaremos Anaconda Jupyter para realizar todo lo que es la parte de diseño. Nuestros insumos van a ser archivos CSV, ficheros de bases de datos, y vamos a realizar un diseño desde el inicio. Voy a explicar un poco sobre lo primero de Jupyter. Es que bueno, aquí creamos las celdas. Esta, por ejemplo, la creamos tipo código. También existe la tipo Markdown, que son como las dos principales que más utilizaremos en este diseño. Bueno, las tipo código tenemos en Python para que podamos ejecutar ahí nuestro desarrollo, y las tipo Markdown, que es para la parte de la presentación. Bueno, con este creamos un adicional, con este lo cortamos. Vamos a ir ejecutando. Esta es una tipo Markdown para todo el tema de la portada. Entonces, digamos, en este caso utilizamos un numeral para los títulos. Si escribimos normal, sale letra más pequeña, y si utilizamos más numerales, pues tendremos una letra más pequeña cada vez, que se asemejará más a la letra normal. Listo, si quieren, aquí tenemos el ejemplo. Aquí mostramos que esta es más grande que esta, y así entre más numerales usemos. Aquí tenemos que colocarle siempre después de numeral un espacio para que aplique. Listo, entonces aquí está la letra más grande, letra más pequeña y la letra normal. En este caso utilizamos los puntos para todo el tema del espaciado, ya que al momento de pasar a PDF pues nos quita esta parte. Mostrando un poco el índice de todo lo que vamos a realizar en esta práctica. Va a ser primero el diseño de la base de datos, luego la inserción de los datos, las consultas, unas actualizaciones, unos borrados, y ya, por último, las conclusiones. Bueno, vamos a empezar por la parte del diseño, la parte conceptual. Entonces, para este caso vamos a realizar un diseño conceptual tipo diagrama entidad relación, en el cual tenemos múltiples tablas. Esta es mi manera, digamos que favorita, de realizar los diseños, ya que con esta podemos ver los datos de la manera más organizada posible, por decirlo así. Aquí tenemos diferentes entidades como jugador, sueldo, lanzar estadística, campo estadística, batear estadística, jugador, posición, campo, bueno, entre otros, donde cada tabla tiene varios atributos, como lo podemos ver. Para ver un poco más en detalle, les voy a mostrar aquí todos los que se encuentran así subrayados son los que utilizaremos como ID en cada una de las tablas. Igualmente también tenemos relaciones. Estas relaciones, por ejemplo, recibe, tiene, obtiene, que normalmente son acciones, o ya algunas que son directamente ficheros. Por ejemplo, está jugador premio, que es una relación entre jugador y premio votación. Digamos que no me centraré mucho en los datos y en el tipo de datos y demás, sino un poco más en el diseño en general, para poder alcanzar a llegar a realizar nuestras prácticas. Aquí tenemos, por ejemplo, una relación de uno a muchos, y aquí una de muchos a muchos, de uno a muchos, lo que quiere decir que entre equipo y estadio tenemos relaciones de muchos a muchos. Aquí, como podemos ver, nuestra tabla principal es jugador, la cual indica que de jugador hacia sueldo tiene una relación posible, que es este círculo que vemos acá, de 1 a muchos posibles. Es decir, que no es necesario que tengamos por cada jugador un sueldo, pero sí puede haber varios sueldos por cada jugador. Bueno, continuando un poco con el diseño, pasaremos a la parte del diseño
lógico. Aquí voy corriendo cada uno de los campos que vamos a utilizar. En esta parte del diseño lógico vamos a realizar para cada tabla un desglose de cada una de sus columnas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la tabla jugador, donde tendremos jugador ID, el nombre, apellidos, nombre deportivo, año de nacimiento. Es como un diseño básico, donde ponemos el nombre de la tabla, perdón, aquí el nombre de la tabla, cada una de sus columnas, y aquí ponemos la primary key, que va a ser como el identificador de esa tabla. En este caso va a ser jugador, y aquí colocamos las foreign key, que son las primary key de otras tablas. Por ejemplo, aquí en batear estadística tenemos una key ajena de la tabla jugador, que era la tabla anterior. Entonces aquí colocamos en batear estadística, ese campo se llama jugador y viene de la tabla jugador, y allá se llama jugador ID. Ok, aquí digamos que vamos a verificar si se aceptan nulos y si se va a borrar o modificar si se propaga o no. Así realizamos para cada una de las tablas. Aquí especificamos nombre de la tabla, cada una de las columnas, y primary key, foreign key y los términos de borrado y modificación. Bueno, continuando un poco, vamos a realizar ahora lo que es la parte de diseño físico. Ya vamos un poco más proyectado a la programación como tal. Bueno, para este caso vamos a utilizar la librería Scicop2. Bueno, vamos a realizar la instalación. Aquí se instaló sin problema. Luego lo importamos para usar Postgres SQL. Primero que todo, pues tenemos que tener una cuenta, ¿no? En este caso yo ya tengo aquí mi cuenta creada en Elephant SQL, ya creé mi base de datos y aquí tengo todos los datos que voy a necesitar para realizar mi conexión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mi base de datos, que aquí mismo me la dice. Es normalmente aquí la base de datos es tiene el mismo usuario. La contraseña, que la tenemos aquí en este password. La máquina como tal, que sería esta misma. Y aquí el puerto, pues el puerto por defecto es 5432. Luego aquí realizamos nuestra conexión. Verificamos que todo está en orden y abrimos un cursor para poder hacer nuestras operaciones sobre las bases de datos. Aquí primero empezamos a realizar la creación de las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla jugador y hacemos un create table, tal cual como lo realizamos en SQL normal. Aquí tenemos nuestro create table, la tabla jugador, abrimos paréntesis, usamos este backslash para realizar el salto de línea. Esto es lo que nos permite identificar el resto del código. Y así vamos haciendo salto de línea. Primero pues creamos según cada dato que tenemos nuestro tipo de dato. Entonces, por ejemplo, en este caso jugador ID, como son palabras, lo escogemos tipo texto. Y luego realizamos, si deseamos que no tenga nulos. En este caso yo coloqué todos los ID como no nulos para poder realizar una identificación satisfactoria de estas tablas. Todo lo que sea tipo, todo lo que tenga strings y demás lo colocamos como tipo texto, y lo que sean números enteros pues lo colocamos como integer. Bueno, aquí tenemos por ejemplo una fecha. Esas fechas sí las colocamos tipo datos. Y por último colocamos el constraint y el nombre que le vamos a colocar para llamar a esa primary key.
En este caso va a ser jugador ID, que ya hemos verificado previamente que es la única que no se repite y podemos usarla como primary key. De lo contrario, pues tendríamos que hacer una primary key compuesta por varias columnas. Bueno, aquí en este caso ya cerramos aquí la función de createTable con el paréntesis, punto y coma, y terminamos con las comillas simples para terminar el comando. Luego hacemos un cursor execute de todo esto, que aquí termina el paréntesis, y luego para confirmar la creación de la tabla jugador utilizamos este connection.commit. Igualmente así realizamos para todas las otras tablas, por ejemplo esta de batear estadística. En este caso por ejemplo tenemos una primary key compuesta de 3 campos: jugador, año y equipo. Cogemos 2 valores tipo texto y una tipo integer. Todas las cogemos que no tengan valores nulos para poder realizar una identificación exitosa. Bueno, aquí la declaramos, se va a llamar cpbatear. Esta es nuestra primary key y indicamos por cuáles campos va a estar compuesta, dividiendo por una coma. Entonces jugador, coma, año, jugador, coma, equipo. Jugador, coma, año, coma, equipo. Listo. Aquí luego vamos a declarar cuáles son nuestras foreign key, o sea, las key de otras tablas. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, la foreign key jugador, la cual la vamos a llamar en esta tabla jugador batear, que va a referenciarse a la tabla jugador, al campo jugador ID, que así fue como la llamamos acá. Listo. En caso de que se borre, pues lo haremos en cascada. Esto es lo que resume este comando. Y tendremos que borrar pues todas las tablas. Bueno, aquí digamos que se maneja la misma dinámica para cada una de las tablas.